La caja refrigerada. Tomé como base el texto que me compartiste, pero construí una historia nueva, con protagonistas, lugar, año y desarrollo distintos. Me llamo Esteban Vargas y durante 15 años manejé tráiler en la ruta del norte al centro del país. Transporté de todo, abarrotes, acero, ganado, maquinaria, incluso contenedores cerrados cuyo contenido no nos correspondía conocer. Después de cierta edad uno deja de impresionarse por los caminos vacíos, por los asaltos, por los retenes falsos o por los accidentes que aparecen de golpe entre la neblina. Uno aprende a seguir, a no mirar demasiado, a no hacerse preguntas. Pero hubo una noche, en octubre de 2007, cuando entendí que en la carretera existen cosas peores que una emboscada. Salí de Ciudad Obregón con dirección a Zacatecas, llevando una caja refrigerada sellada. Me habían pedido entregar la carga a primera hora, así que decidí avanzar lo más posible durante la noche. Era una de esas jornadas largas, secas, con el volante vibrando bajo las manos y la espalda entumida desde media tarde. El clima estaba raro. No hacía frío, pero el aire se sentía helado al bajar la ventanilla, como si la carretera atravesara una corriente enterrada. A las 11 de la noche ya casi no se veía un alma. La cinta asfáltica parecía tragarse las luces del tráiler. Pasé una gasolinera medio apagada y pensé en detenerme, pero seguí. No me gusta dormir cerca de pueblos pequeños. A veces la oscuridad pesa más ahí, como si algo observara desde las casas cerradas. Poco después empecé a oír un golpeteo atrás. No era fuerte. Sonaba seco, intermitente, como si alguien diera 2 o 3 golpes desde dentro de la caja refrigerada y luego esperara. Lo primero que pensé fue que parte de la mercancía se había soltado. No era raro. Aún así, me inquietó porque esa carga venía bien asegurada desde origen. Además, el sonido no era el de cajas moviéndose. Era más parecido a nudillos. Apagué el radio para escuchar mejor. Otra vez. 3 golpes. Miré los espejos, pero detrás no había nada más que la línea negra del camino. Me dije que era cansancio. Seguí manejando. 5 minutos después el golpeteo volvió, esta vez más largo, más desesperado, arrastrándose por las láminas del remolque como si algo se desplazara adentro buscando salida. Sentí un sudor frío en la nuca. Tomé el micrófono de radio para hablar con cualquier operador que anduviera cerca, pero solo salió estática. Moví la perilla, cambié frecuencia, insistí. Nada. Entonces, mezclado con la interferencia, escuché una respiración. No una voz, no palabras. Una respiración lenta, húmeda, demasiado cerca del micrófono, como si alguien hubiera estado esperando del otro lado desde antes de que yo apretara el botón. Solté el radio. No quise detenerme todavía. Me repetía que todo tenía explicación. Que a lo mejor el sistema de refrigeración estaba vibrando de forma extraña. Que el sueño me estaba jugando sucio. Que necesitaba café. 10 kilómetros más adelante vi un paradero improvisado, de esos donde a veces se estacionan 2 o 3 camiones a descansar. Había un poste sin luz, basura en la orilla y una capilla pequeña con una cruz ladeada. Frené. En cuanto el tráiler quedó inmóvil, el golpeteo cesó. El silencio fue peor. Me bajé con la lámpara en una mano y una llave de cruz en la otra. No soy hombre valiente, pero tampoco me gusta quedarme con la duda. Caminé alrededor del remolque revisando llantas, seguros, bisagras. Todo se veía normal. El candado del portón seguía puesto. El sello no estaba roto. Entonces noté algo que me heló por completo. La caja refrigerada estaba funcionando, sí,
pero del interior no salía el vapor frío que debería escapar por las juntas. En lugar de eso salía un olor tibio, podrido, como de tela mojada encerrada durante meses, mezclado con algo más ácido, más denso, algo que reconocí sin querer reconocer, olor a carne corrompida. Retrocedí un paso. Quise pensar que era un animal muerto en el camino, que el viento arrastraba el hedor. Pero no. El olor salía del contenedor. Recuerdo que dudé mucho antes de abrir. Si el sello se rompía, yo pagaba las consecuencias. Pero una parte de mí ya estaba convencida de que no llevaba mercancía normal. Las manos me temblaban cuando acerqué la lámpara al portón. Fue entonces cuando vi marcas en la lámina por dentro. No golpes. Arañazos. Decenas. Largos, superpuestos, hundidos en el metal. Y en medio, a la altura del pecho de una persona, había algo escrito desde adentro con una sustancia seca y oscura. No habrán. Sentí que el estómago se me vació. Di 2 pasos hacia atrás y en ese mismo instante algo golpeó con violencia desde el interior. No 3 veces como antes. Fue un impacto brutal, como si un cuerpo entero se hubiera lanzado contra la puerta. El remolque se sacudió. Después vino otro golpe. Y otro. Ya no eran nudillos. Eran embestidas. La lámina vibró frente a mí. Subí de un salto a la cabina. No pensé. Solo quería irme. Metí velocidad y arranqué tan brusco que casi me llevo la pequeña cruz del paradero. Mientras incorporaba el tráiler otra vez a la carretera, escuché detrás una serie de golpes tan fuertes que parecían querer arrancar los portones. El volante me temblaba en las manos. Sentía que traía algo vivo, o peor, algo que había vuelto a estarlo. Conduje casi 1 hora sin atreverme a mirar más que el frente. El radio seguía muerto. Los golpes continuaron por ratos, luego cesaban, luego regresaban. Hasta que de pronto, sin aviso, la temperatura de la cabina bajó de golpe. No un poco. De golpe. Mi aliento empezó a verse frente al parabrisas. Y entonces la vi. En el espejo lateral derecho, colgada de la barra del remolque, iba una mujer. No sé cómo describirla sin sonar loco. Llevaba un vestido claro pegado al cuerpo como si hubiera salido del agua. Tenía la piel oscura de suciedad, los ojos abiertos de más y la boca rota, como si le hubieran cosido los labios y luego se los hubieran arrancado. No me miraba a mí. Sonreía hacia adelante, hacia la carretera, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Quise gritar, pero no me salió voz. En ese momento entendí algo horrible. Lo que fuera que venía golpeando dentro de la caja no estaba tratando de salir. Estaba tratando de entrar. Apreté el acelerador hasta donde dio la máquina y no me detuve hasta llegar a un retén militar ya cerca de Fresnillo. Bajé tambaleándome, incapaz de explicar bien lo que ocurría. Los soldados revisaron documentos, luego el contenedor. Cuando rompieron el sello y abrieron, la caja estaba vacía. Vacía, salvo por un rastro de agua negra en el piso metálico y el olor insoportable. No encontraron a nadie. No había mercancía. No había cajas. No había embalaje. Nada. La empresa juró después que sí me habían despachado carga, pero desapareció el registro completo de esa orden. El número de viaje no volvió a existir en el sistema. Me pagaron por renunciar y me recomendaron olvidar el asunto. Nunca pude. Porque 3 noches después, ya en mi casa, me despertó el mismo sonido que escuché en la carretera. 3 golpes. Venían desde adentro del ropero de mi cuarto. Y desde entonces entendí que aquella noche no dejé algo en el camino.
Aquella noche lo traje conmigo. Lo que viajaba en el contenedor. Mi nombre es Ramiro Salcedo y llevo más de 10 años manejando tráiler en la frontera norte. No soy nuevo en esto, he visto accidentes, caminos cerrados, incluso cosas que uno prefiere no contar. Pero lo que me pasó en el invierno de 2021, en una ruta entre Sonora y Chihuahua, es algo que todavía me despierta en la madrugada con la garganta seca. No era un viaje complicado. Me asignaron recoger un contenedor en un patio industrial cerca de Guaymas. Era mercancía sellada, según los papeles, maquinaria ligera. Nada fuera de lo normal. La noche estaba tranquila, el aire frío y seco, y la carretera prácticamente vacía. Desde el inicio sentía algo raro, pero lo atribuía al cansancio. Llevaba varios días durmiendo mal, comiendo lo que podía. Nada nuevo para un trailero. Enganché el contenedor sin problema y salí rumbo al norte. Pasaron unas 2 horas cuando escuché el primer golpe. Fue leve, metálico, seco. Como si algo hubiera chocado desde dentro del contenedor. Bajé el volumen del estéreo, esperando que se repitiera, pero no hubo nada. Pensé que alguna pieza se había movido. Continué. Minutos después volvió a sonar. Esta vez no fue un solo golpe. Fueron 2, luego 3, espaciados, como si alguien marcara un ritmo. Sentí un frío que no venía del clima. Miré por los espejos, pero no había nada fuera de lugar. El contenedor iba firme, sin vibraciones extrañas. Me obligué a seguir manejando, diciéndome que era la carga acomodándose. Pero entonces escuché algo más. No era un golpe. Era un sonido húmedo, arrastrado, como un susurro. No entendía palabras, pero sí el tono. Era un lamento. Ahí fue cuando recordé algo que había leído hace tiempo, una historia muy parecida, de un trailero que escuchó golpes y llantos dentro de un contenedor en plena carretera. En su momento pensé que era exageración. Esa noche dejé de pensar eso. Intenté ignorarlo. Subí la música. Apreté el volante. Pero entre las canciones se filtraban esos sonidos, más claros cada vez. Ya no era uno. Eran varios. Golpes, rasguños y voces. No gritos. No desesperación abierta. Era peor. Eran voces bajas, como si no quisieran ser escuchadas, pero necesitaban serlo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Pensé en tráfico de personas, en algo ilegal. Consideré detenerme en una caseta o buscar ayuda, pero estaba en un tramo completamente vacío. Entonces ocurrió algo que me hizo detenerme. Escuché claramente cómo alguien golpeaba el metal desde adentro, 3 veces, y luego arrastraba algo pesado. No pude seguir. Orillé el tráiler en una zona de descanso improvisada, un claro de tierra con un par de señalamientos oxidados. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. Y con el silencio, también cesaron los ruidos. Eso me dio más miedo que cualquier cosa. Me bajé. El aire helado me golpeó la cara, pero yo estaba sudando. Caminé hacia la parte trasera del contenedor con la linterna del celular. Cada paso se sentía más pesado. Cuando estuve frente a las puertas, los escuché otra vez. Esta vez desde afuera. Susurros. Muy cerca. Pegados al metal. No entendí el idioma, pero sí la intención. Era súplica. Mis manos temblaban tanto que me costó abrir los seguros.
uno por uno. Lentamente. Sentía que algo del otro lado estaba esperando. Abrí la puerta derecha. Nada. Solo cajas. Apiladas hasta el techo. Respiré con dificultad, iluminando cada rincón. Todo parecía en orden. Ni un espacio libre. Ni una señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero entonces, uno de los susurros se escuchó justo detrás de mí. Giré de golpe. No había nadie. Volví a mirar el interior del contenedor y por un segundo juro que vi movimiento entre las cajas. Algo oscuro, escondiéndose en un espacio imposible. Cerré de golpe. No revisé más. Regresé a la cabina y conduje sin parar hasta un retén militar a casi 1 hora de distancia. Les conté todo. Revisaron el contenedor completamente. No encontraron nada. Nada fuera de lugar. Nada vivo. Nada ilegal. Me dijeron lo mismo que siempre dicen: cansancio, estrés, sugestión. Pero esa noche, cuando me fui a dormir en un motel de carretera, entendí que no era eso. Porque al apagar la luz, escuché los mismos golpes. Esta vez, desde debajo de la cama. Y los susurros. Más claros. Más cerca. Como si algo hubiera bajado del contenedor conmigo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No subas a nadie. Me llamo Julián y llevo más de 10 años manejando tráiler. He cruzado desiertos, sierras, carreteras malditas donde ni la señal del radio llega, pero jamás había vivido algo como lo que me pasó en 2019, en un tramo perdido entre Coahuila y Texas. Siempre fui de los que se burlaban de las historias de carretera. Incluso escuchaba relatos como el de Alexander mientras manejaba de noche, solo para mantenerme despierto. Me gustaba sentir ese pequeño miedo, pero desde esa noche no he vuelto a escuchar nada. Era cerca de la 1:30 de la madrugada. Llevaba horas manejando, el camino completamente vacío, solo el ruido constante del motor y ese silencio pesado que se siente cuando estás demasiado lejos de todo. El calor era insoportable afuera, pero dentro de la cabina sentía un frío extraño. No le di importancia. Pensé que era el cansancio. Hasta que la vi. Una mujer. Estaba parada a un lado de la carretera, completamente sola. No era común ver gente ahí. Ese tramo es puro monte y nada más. Aún así, reduje la velocidad. Pensé que quizá había tenido un accidente o necesitaba ayuda. Cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza. No levantó la mano, no gritó, no hizo nada, solo me miró. Y lo juro, aunque fue un segundo, su mirada me hizo sentir incómodo. Vacía, pero fija. Seguí de largo. No quería detenerme. Hay reglas no escritas en la carretera, y una de ellas es no recoger gente en medio de la nada. Pero apenas avancé unos metros, algo golpeó la parte trasera del remolque. Un golpe seco. Pensé que había pasado sobre algo, tal vez una piedra grande. Pero no sentí ninguna vibración en el volante. Fue como si algo hubiera caído encima, no debajo. Miré por el espejo. Nada.
La carretera seguía igual de vacía. Apreté el volante y seguí manejando, tratando de ignorar ese mal presentimiento que empezaba a crecer en el pecho. 5 minutos después, volvió a pasar. Esta vez el golpe fue en el techo de la cabina. Más fuerte. Más claro. Como si alguien hubiera saltado desde arriba. Se me heló la sangre. No había forma de que alguien estuviera ahí. Yo no me había detenido. Nadie pudo haberse subido. Y entonces escuché pasos. Arriba. Pasos lentos, arrastrados, caminando justo sobre mi cabeza. No grité, no frené, no hice nada. Solo me quedé rígido, manejando, sintiendo como algo caminaba encima de mí. Intenté convencerme de que era el viento, alguna lámina suelta, cualquier cosa, pero no. Los pasos eran demasiado claros. Demasiado pesados. Entonces llegó lo peor. Un golpe en el parabrisas. Y luego otro. Y otro. No eran piedras. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera tocando. Levanté la mirada. Y la vi. La mujer. Estaba boca abajo sobre el parabrisas. Pegada al vidrio. Su cabello colgaba hacia abajo, moviéndose con el viento, pero su cara estaba completamente inmóvil, mirándome fijamente. Sonriendo. Sus ojos estaban abiertos de más. Y no parpadeaba. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. Quise frenar, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Porque ella no estaba siendo arrastrada. No se movía. No se despegaba. Se mantenía ahí, como si el viento no existiera. Entonces levantó una mano. Y golpeó el vidrio. Una vez. 2 veces. 3. Cada golpe más fuerte que el anterior. Hasta que el parabrisas empezó a vibrar. A punto de romperse. Grité, pero no solté el volante. Aceleré más. No sabía qué más hacer. Y entonces, desapareció. De un segundo a otro. El parabrisas quedó limpio. El silencio volvió. Pero los pasos seguían arriba. Más rápidos ahora. Más desesperados. Como si algo estuviera corriendo sobre el techo. No paré hasta ver luces a lo lejos. Una gasolinera. Entré sin pensar, frené de golpe y bajé del camión casi cayéndome. Otros choferes me miraron raro. Yo no dije nada. Solo señalé hacia arriba. 2 de ellos se subieron conmigo a revisar. Y ahí estaba. Sobre el techo de la cabina. Marcadas en el polvo. No huellas de zapatos. No huellas de adulto. Eran manos. Y pies pequeños. Como de alguien que había estado arrastrándose. Pero lo más perturbador es que no iban en una sola dirección. Había huellas en todas partes. Encima. Alrededor. Y algunas bajaban hacia el parabrisas. Como si esa cosa hubiera estado moviéndose por todo el camión,
buscándome. Desde esa noche, no manejo igual. No vuelvo a voltear cuando veo a alguien en la carretera. No bajo la velocidad. Y sobre todo, nunca más conduzco de noche. Porque algo se subió conmigo esa vez. Y aunque logré dejarlo atrás, a veces, cuando apago el motor y todo queda en silencio, sigo escuchando pasos encima de mí.